José Antonio, cuando quieras. Buenas tardes, buenos días a todos los que nos acompañan desde distintas geografías y, por tanto, desde distintos usos horarios. Es un placer iniciar esta segunda sesión del ciclo de sesiones que comenzamos, como saben todos ustedes, hace aproximadamente 2 meses, relacionados con el papel, con el rol del perito, del experto en el arbitraje internacional. En esta segunda sesión tenemos como moderadora a Carmen Núñez Lagos y un excelente plantel de invitados. Por mi parte, voy a limitar a presentar a Carmen. Carmen, probablemente todos ustedes la conocen, es una abogada y árbitro española de enorme prestigio y experiencia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera, o al menos una parte muy sustancial de ella, fuera de España, en uno de los más prestigiosos despachos franceses, donde reside, en París habitualmente, y también desde hace un tiempo ha empezado a trabajar por su cuenta en Núñez Lagos Arbitration, en París. Es una persona que tiene, por tanto, la dualidad, la experiencia doble de haber trabajado y haberse enfrentado a las cuestiones relacionadas con la actividad de los peritos como abogada y como árbitro. Y nos enorgullece, le damos las gracias por haber aceptado ser la moderadora en esta sesión que esperamos sea tan relevante como la anterior y que sea de su gusto. Muchas gracias. Carmen, cuando quieras. Muchas gracias, José Antonio. Justamente cuando estábamos preparando esta reunión, tú me decías, mira, es que los abogados somos de letras y por tanto esto de los números, pues como que no lo conocemos bien, no entendemos, y nosotros nos esperamos pues que los peritos nos van a dar con su varita mágica una solución a nuestros problemas. Y sin embargo, pues nos encontramos con el título de este evento hoy, es de 0 a 100. ¿Cómo explicamos justamente estas diferencias que muchas veces son excesivas, no siempre, pero muchas veces en las conclusiones de los peritos? Y qué mejor para ello que reflexionar junto a los más prestigiosos peritos en el mundo, porque tengo que decirles que hace poco estaba comentando que iba a hacer este evento hoy y me dijeron, caramba, los peritos españoles son los mejores y estáis considerados, y me orgullece muchísimo decirlo, como los mejores en el mundo. O sea, que es un verdadero placer realmente, y doy gracias al CIAM de poder organizar este evento y tener la oportunidad de poder hablaros, interrogarlos y a lo mejor haceros alguna pregunta un poquito más compleja. Y ante todo, querría yo, señalaros, y sobre todo al público, que estamos entre unas personas que efectivamente, tal como peritos que son, tienen unos conocimientos y experiencia que todos sabemos, savoir de soi, como dicen los franceses, que lo tienen. Pero es que además de ser estos arduos forensics, tenemos ante nosotros unas personas que tienen humanismo y pensamiento. ¿Y por qué va a ser esto importante? Porque van a ver ustedes hoy que vamos a hacer una pequeña reflexión justamente sobre su trabajo, no solo simplemente decir, bueno, los resultados son los que son y es así, sino vamos a intentar hacer un poquito de brainstorming, como dirían los americanos. Y ante todo, querría yo presentarles a una persona que es escritor de libros. Es escritor de libros cuyos títulos nos decían, mirando, y sus libros son Chao, En ruinas, El silencio miente o Qué decirte. Y además me ha dicho hace un rato, que además toca la guitarra. Les presento al presidente de Auren, economista, abogado, auditor, árbitro de la Cámara de Madrid, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas, profesor de Auditoría y Contabilidad de la Universidad de Alcalá de Henares, Mario Alonso. Mario, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Un placer, de verdad. Muchas gracias. A continuación, tengo el honor de presentarles a un experto que yo creo quizás es uno de los más grandes expertos que tiene España en político de competencia. Es un experto ante la Comisión Europea, es un experto ante los tribunales más prestigiosos, tanto en Europa, ingleses, no digamos, en el extranjero, y además, evidentemente, en arbitrajes internacionales, que lidera el equipo de política de competencia de Compass Lexicon en toda Europa.
Pero es que además es una persona, que es lo que más me ha interesado, que es muy activo en lo que él llama la academia. Está leyendo algunos artículos suyos y contaba que desde que había sacado su doctorado en economía por Oxford nunca ha abandonado el hecho de sí trabajar evidentemente en un sitio como Compass Lexicon, que le coge todo el tiempo del mundo porque está siempre en aviones, según nos dice, por otro lado, pues continúa siendo profesor en CEMFI, profesor en la Barcelona Graduate School of Economics y además profesor en Toulouse, o sea que te tengo cerca. Ya nos contarás si toda esta nueva vida un poquito más tranquila te ha dado más tiempo, porque sé que comentas que siempre estabas en aviones y ahora por fin a lo mejor puedes disfrutar un poco más en la creación de tus artículos y en un momento de reflexión. Buenas tardes y muchas gracias por tus palabras. Encantada, Jorge Padilla. Y ahora les quería presentar a Juan José Valderas, que me ha dicho que es ni más ni menos que un padre de 5 niñas. 5 niñas. Te doy la enhorabuena ya solo por eso. Solo 4, Carmen, solo bueno, 4. 4 y tu mujer 5. Contando como mi mujer 5, claro. Bueno, Juan Valderas, creo que ustedes los conocen, es muy conocido de todos ustedes, es el líder en la práctica de Dispute and Investigations de Álvarez y Marsal en España desde el año 2019. Antes estaba en el departamento de Forensic de Deloitte y antes también en el de FTI. Y por lo que tengo entendido, en determinadas épocas también has tenido una gran experiencia en Oriente Medio y África, que será muy interesante también poder contar un poquito con tu visión en la respuesta a las preguntas que vamos buscando. Bienvenido a ti también. Y por último, Fernando Cuñado. Muchas Fernando gracias, me dice que... Gracias, Juan. Fernando me dice que solo tiene 2 niñas, pero que debe ser ya muchísimo. Y un gran amor por el tenis. Fernando es vicepresidente del Standing Committee del Centro ADR de la CCI, que como saben ustedes se ocupa de los casos que se rigen con las rules de la ICC Expert Rules y Dispute Boards. Creo que es un puesto que le acaban de conceder recientemente. Enhorabuena, creo que va a ser una labor muy útil la que vas a hacer ahí. Efectivamente es evidente también vicepresidente del Consejo Director del Registro de Expertos Contables en España y sobre todo es socio responsable del área de Forensic de KPMG en España y en la región MA. Y asimismo es responsable del área de Expert Witness en arbitraje internacional de KPMG Global. Fernando cuenta también con más de 20 años de experiencia y sé que ha actuado en muchísimos arbitrajes internacionales como experto o perito independiente, porque estábamos justamente discutiendo que no se sabe si tenemos que utilizar la palabra experto o perito. En cualquier caso, Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Buenas tardes a todos. Bueno, pues con todas estas personas, que todos vosotros, que además habéis trabajado en países en todo el planeta, porque por lo que he podido ver, bueno, no tendría palabras para ver todos los países que van desde Singapur, Israel, Turquía, Estados Unidos, pasando por el resto del planeta, querría yo plantearos el tema de hoy. Porque este tema me parece especialmente importante. Os voy a dar un poquito de estadísticas que ya sé que sois vosotros hombres de números. Un estudio del año 2020 de la Universidad Queen Mary de Londres dice en arbitraje comercial, que no es de inversión y preciso que es arbitraje comercial, que la diferencia entre lo que piden los demandantes y los demandados es de un 88%. Es decir, los demandados cuantifican su quantum en una diferencia de un 12% respecto al demandante. Este estudio también dice, y es una cosa muy curiosa, que esta diferencia se mantiene haya o no hay expertos. Esto es en el arbitraje comercial. También este estudio dice que los tribunales, o sea que los árbitros, dieron la razón en un 53% a lo pedido por los demandantes, comparado con los arbitrajes de inversión en el que se dio en un 36%. Y aquí es una cuestión que vosotros seguramente me vais a decir que evidentemente la complejidad de la evaluación de un quantum en un arbitraje de inversión es muy distinta de la complejidad y los parámetros que vamos a tener que tener en cuenta en un arbitraje comercial. Vamos a empezar a analizar. Mario, primera pregunta para ti. A mí me gustaría, ¿cuánto depende en la evaluación que vosotros hacéis la caracterización jurídica que os da el abogado? Es decir, ¿una caracterización jurídica da lugar a un daño según cómo se haya hecho? Te pongo, por ejemplo, un ejemplo.
en una expropiación no será lo mismo si caracterizo que la expropiación es ilegal como si la caracterizo como legal a efectos vuestros? Bueno, lo primero, darle las gracias a Ciam y a José Antonio por estar aquí y a Carmen por moderarnos también. Me ha encantado esta introducción humana que has hecho porque me parece que es un toque que es muy conveniente en cualquier tema técnico como este, ¿no? Bueno, a ver, yo tratando de contestar a la pregunta, pero haciendo un comentario previo, me parece que lo que no hay que tener ningún tipo de prevención es que las opiniones de los peritos en cualquier controversia sean muy diferentes. Todos los aspectos financieros, contables, económicos son totalmente interpretables como son las leyes, ¿no? Por eso, igual que los abogados, todo el mundo puede entender que en una interpretación de una norma pues tengan posiciones diferentes, es también absolutamente entendible que ante una controversia y partiendo de los mismos datos, pues unos peritos lleguen a conclusiones completamente diferentes. Por eso me parece muy acertado el título de la ponencia, aunque obviamente es una metáfora decir de 0 a 100, pero es que es posible, ¿no? Que en un peritaje pues haya estas diferencias de 0 a 100 y a lo mejor los dos trabajos estén bien enfocados y estén bien soportados. Lo que pasa es que las diferencias pueden surgir, que probablemente luego saldrán estas preguntas, pues por diversos motivos, ¿no? Pues por las hipótesis utilizadas, por los datos que se manejan, por si se plantean o no se plantean diferentes escenarios, etcétera, ¿no? Entonces, respecto a la pregunta que haces, hombre, obviamente yo creo que la pregunta va relacionada con lo que es el alcance, ¿no? En el alcance de nuestra prueba, obviamente los abogados tienen mucho que decir, es decir, que cuando nosotros estamos trabajando en un informe pericial, pues obviamente lo primero que queremos tener muy claro es cuál es el alcance de la prueba, porque a esa nos tenemos que ceñir. Y ese alcance está muchas veces, o diría que siempre, al menos en parte, determinado por el abogado, ¿no? Por el abogado y por las circunstancias que rodean al caso. Por lo tanto, obviamente que sí, obviamente que dependiendo del alcance que nos quiera determinar el abogado que está trabajando de parte, pues nuestro informe obviamente tendrá que estar ciñéndose a ese alcance. Y ese alcance, además, es una de las razones también fundamentales por las cuales pueden surgir grandes diferencias entre informes periciales, porque los peritos están utilizando alcances diferentes. Y yo preguntaría, por lo tanto, para ti claro, la caracterización jurídica que te haga el abogado pues va a cambiarte, ¿no? Porque ahí el perito está en manos del abogado. Si el abogado ha decidido que la expropiación es ilegal, pues va a tener que partir de esa base, ¿no? Juan, ¿tú asientes? Sí, yo un poco apoyándome en lo que decía Mario con muy buen criterio, aprovecho también para darle las gracias a Ciam, a José Antonio y a ti también, Carmen. Estoy encantado de estar aquí con estos compañeros tan excelentes y cogiendo un poco el hilo que lanzaba Mario, como digo, con muy buen criterio y tratando de utilizar un ejemplo de abogados, pues imaginemos que el planteamiento de un litigio parte de si la terminación del contrato es con causa o sin causa, si es una terminación injusta o si es una terminación con causa. Nos sitúa en dos escenarios radicalmente distintos y a nadie le sorprende que los abogados de las partes sostengan tesis diametralmente opuestas, ¿no? Y en alguna medida algo de eso también es aplicable al trabajo que hacemos los peritos. Cuando la caracterización que te dan los abogados parte de un supuesto, oye, terminación con causa. Yo no me voy a poner a determinar si la terminación es con causa o sin causa. Yo me sitúo en el escenario que me dibuja me dibuja en ese caso el abogado. Entonces, tiene un gran impacto. Tiene un gran impacto que luego, por supuesto, se va desarrollando a todo lo largo de los cálculos que vayamos presentando en nuestro informe. Yo creo que para entender ese 0 a 100, yo creo que hay que tener en cuenta dos o tres cosas, ¿no? Una, esa caracterización del alcance que nos piden los abogados, que tú estás apuntando muy bien. Yo creo que hay una segunda que es también muy importante, y es que incluso dentro de un mismo escenario jurídico puede haber ciertas premisas en el desarrollo del cálculo
que normalmente están en las partes del informe que nadie se lee, que es cuando explicamos la metodología, cuando explicamos las limitaciones, cuando explicamos las bases o las asunciones sobre las que se ha desarrollado nuestro trabajo y que muchas veces tienen un impacto enorme que a lo mejor no es fácil percibir si no te paras a considerarlo con un poquito de detenimiento. Yo siempre pongo el ejemplo que parece más ramplón, pero cuando estás evaluando un caso de un contrato a largo plazo, un contrato, yo que sé, de construcción y explotación a largo plazo de una infraestructura de un aeropuerto, una autopista, un tal, que estamos hablando de cosas a 30 años, pues cosas aparentemente poco importantes como qué asunción hagas sobre la expectativa de inflación a 30 años, resulta que acaban teniendo un gran impacto. Y no digamos el tipo de descuento, acaban teniendo un impacto tremendo en el resultado, ¿no? Y luego hay una tercera parte en la que hay espacio para opiniones diferentes sobre una misma materia por parte de expertos distintos. Pero si discriminamos esas tres etapas, nos encontraremos con que ya la diferencia no es de 0 a 100, sino que vamos estrechando esa horquilla y nos vamos acercando a un terreno en el que, y esta también es mi experiencia, si tú a dos expertos distintos les despejas las dos primeras patas, es decir, les das un contexto, un marco jurídico homogéneo y se establecen unas asunciones, unos puntos de partida comunes, bueno, pues las diferencias que acaban resultando de lo que pueden ser distintas opiniones por distintos expertos ya son mucho más estrechas, ya no van de 0 a 100. O sea, esa sería un poco así mi primera aproximación al tema. Por eso vamos a ver hoy, analizar si tenemos que, puede ser llegar conveniente, porque claro, pobre árbitro, yo que hago como árbitro, vienen los expertos y uno le dice 0 y el otro 100, el árbitro se suicida, porque el árbitro tiene que dar una solución. Yo llevo tiempo diciendo que los árbitros deberían poder en un momento dado decir, bueno, señores, esto está muy bien, pero ahora vamos a sentarnos y yo les voy a dar unas cuantas premisas, unas cuantas asunciones para que los dos me revisen sus cálculos con mis asunciones. Yo sé que esto procesalmente tiene sus dificultades de encaje y tal, pero desde un punto de vista práctico, para nosotros, creo que, para todos los que participamos en esto, creo que sería un gran avance. Pero antes de llegar a qué es lo que podemos hacer, vamos a seguir primero analizando cuáles son los problemas, porque si no, no vamos a saber. Se me ha olvidado decirle al público que pueden ustedes hacer en la flechita esta de Q&A, pueden hacernos preguntas y que serán leídas, si es posible, en directo para ser contestadas por nuestros expertos. Luego, no duden, por favor, en hacernos preguntas en el pequeño chat que hay aquí. Jorge, tú mencionas en una entrevista que he leído una anécdota de una reunión que tuviste hace un tiempo en la que un experto, que creo que era americano, ya cansado de no recibir la información que necesitaba, dijo algo así como: en Dios confiamos, pero de todos los demás queremos datos. ¿Cuál es? Vamos a ver, no será para ti que los expertos pues están sometidos a una variación pues constante. Es la sensación que yo tengo como árbitro y a veces me dan pena los peritos. Digo, hombre, si los datos se los cambian todo el día porque la parte contraria aporta datos, porque han cambiado el tipo de interés, porque ha cambiado algo, ¿cómo hacéis para poder manejar los datos y cómo está eso influyendo en vuestro trabajo? ¿Cómo lo ves tú? Por supuesto, todo cálculo se basa en una serie de un punto de partida, que son los datos. Si los datos difieren entre expertos, los resultados de sus análisis tienen que diferir. Si los datos van cambiando a lo largo del tiempo, pues los expertos tendrán que ir modificando sus estimaciones. Y en muchas ocasiones y en algunas jurisdicciones la asimetría en los datos persiste a lo largo del tiempo, porque probablemente lo que se llama el discovery en los Estados Unidos o en el Reino Unido pues no está desarrollado de la misma manera en todas las jurisdicciones. Y por tanto, en ese sentido no hay igualdad de armas siempre en relación con los datos. Los datos son fundamentales y sería importante para poder homogeneizar los resultados de los diferentes expertos, que los diferentes expertos contaran con los mismos datos, que tuvieran la oportunidad, por tanto, de realizar sus cálculos con unos datos uniformes, con los mismos datos que sus oponentes, que pudieran intentar replicar los resultados que obtienen sus oponentes porque cuentan con los mismos datos y utilizando la metodología que ellos
que ellos defienden, pues ver si se produce esa replicabilidad de los resultados o no. Es una lástima que en muchas ocasiones no contemos con los datos. A mí me gustan aquellas jurisdicciones en las que tengo que poner mis datos a disposición de mi oponente y viceversa, y no solo los datos, sino también todo el software que se ha utilizado para filtrar esos datos de tal manera de que estemos en el mismo punto de partida. Eso reduce las diferencias significativamente, no las elimina, lamentablemente, pero reduce las diferencias y permite hacer una cosa más que es muy importante. Y es que permite que en caso de que existan diferencias o que subsistan esas diferencias, el árbitro, los árbitros, el juez o los jueces nos pregunten, oiga, ¿me puede explicar usted por qué este señor obtiene o esta señora obtiene resultados diferentes a usted? Y porque ese proceso de explicarle al árbitro por qué el rival, por qué el oponente obtiene unos resultados diferentes, le permite al árbitro discriminar entre los diferentes cálculos. Luego, contar con los mismos datos de partida para mí es esencial. Y donde no existe ese discovery que permite esa homogeneidad o ese equilibrio, esa simetría en el acceso a los datos, yo creo que los árbitros se enfrentan a problemas de mucho mayor calado y mucho más difíciles de resolver. Claro, me está preguntando justamente Jorge, me dice en la práctica inglesa los peritos se reúnen y depuran las cuestiones litigiosas en las que están de acuerdo y en las que no, con lo que aclaran el campo. ¿Hacéis esto habitualmente? Una cosa será depurar y otra cosa es tener los mismos datos. Supongo que son dos fases distintas en la que se puede contar, pero desde luego es verdad que el que puedan depurar los datos conjuntamente sería más fácil. Yo tengo para ti otra pregunta, porque claro, sí tenéis los mismos datos, pero luego la realidad es que aunque tengáis los mismos datos, pues utilizáis metodologías distintas. Y entonces cada uno viene con una metodología y no hay manera aunque tengáis los mismos datos. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podríamos innovar? ¿Cómo podríamos hacer para armonizar de alguna manera estas metodologías? Porque claro, yo he visto que, por ejemplo, como el ejemplo de los tratados de inversión, que no es lo mismo en comercial, pero los tratados de inversión no dicen cuál es la metodología que hay que usar. Y aquí nadie se lo ha planteado. Digo yo que sería bueno que se empezara a poner en algún sitio o que las instituciones empezaran a sacar alguna manera de armonizar o de dar una serie de criterios, ¿no? ¿Tú crees que eso sería posible o no es posible en nuestro sistema actual económico dar, porque hay cambios constantes en vuestra profesión que hace que esta metodología tiene que cambiar necesariamente, tiene que evolucionar? Es posible y hay ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo más claro quizá tenga que ver con el cálculo de daños en materia de infracciones de competencia en temas de carteles, donde la Comisión Europea publicó unas guías, unas guidelines, sobre las metodologías que se podían emplear para el cálculo de este tipo de daños. Por cierto, la existencia de estas metodologías tampoco elimina las discrepancias 100%, pero sí que sirve para orientar a los árbitros, a los jueces, sobre qué tipo de metodologías son aceptables y qué tipo de metodologías no son aceptables. En Europa no tenemos el equivalente a los procesos Daubert que existen en Estados Unidos, en los que en algún momento, en una fase inicial, se puede llevar o plantear una disputa en cuanto al uso de la metodología, incluso antes de llegar a lo que puede ser el juicio en los méritos. Pero hay mecanismos de una u otra naturaleza, y las guías de la Comisión ilustran tal posibilidad, que permitirían homogeneizar el uso de metodologías, o al menos identificar cuáles son las que corresponden al estado del arte y cuáles no lo son. Fernando, ¿tú eres de la misma opinión? Sí, a ver, yo soy de la misma opinión que Jorge, y luego, Carmen, me gustaría coger el guante brevemente sobre la categorización jurídica, pero respondiendo a esta pregunta que abordaba Jorge sobre la armonización de metodologías, yo creo honestamente que ya hemos caminado hacia ahí y que sí hay metodologías a nivel internacional, tanto a nivel contable, con la convergencia de normas internacionales, como a nivel de valoración de activos, los International Valuation Standards, cuánto hemos escrito y leído todos sobre la convergencia del método del DCF como método idóneo para valorar empresas en funcionamiento, etcétera, etcétera. Ahora bien, el hecho de que hayamos caminado hacia estas metodologías armonizadas, hay que tener en cuenta, Carmen, que muchas de estas metodologías hablamos de ciencia contable o de normativa contable, hablamos de valoración de empresas, pero no siempre están previstas para el cálculo de daños. Hay muchas guidelines, como comenta Jorge, en competencia en particular, y en daños pues también hay mucha referencia, pero si os fijáis, la normativa con rango de tal es normativa contable, y luego con los matices a nivel internacional.
y el resto son guidelines que están definidos para un deal, para una compraventa de empresas, y que los expertos traemos a litigios, arbitraje internacional, para el cálculo de daños. Yo creo que podemos caminar un paso más hacia ahí y está habiendo evolución. Por tanto, en mi experiencia, armonización sí la hay. Y luego, Carmen, si me permites, y muy breve, porque me parece muy interesante tu pregunta y la reflexión que ha aportado tanto Mario como Juan. Y mi punto aquí sobre la categorización jurídica es que todos estamos viendo como el arbitraje internacional se ha sofisticado muchísimo el arbitraje internacional y los expertos caminamos de la mano de esa sofisticación. ¿Por qué digo esto? Cada vez es más frecuente y yo lo demando como algo muy positivo por transparencia y por rigor en dictámenes periciales, en expert witness, son las instrucciones, el mandato del experto. ¿Por qué digo esto? Porque en esta sofisticación yo veo una evolución. Hace más de 10 años yo creo que todos entrábamos en quantum y íbamos directo en nuestro informe pericial a la cuantificación propiamente dicha. Y estamos viendo cómo cada vez más podemos ser de utilidad en la parte de méritos a la que hacía referencia Jorge también. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si ha habido o si concurre un cambio material adverso. Cambio material adverso puede requerir un análisis económico antes de entrar a hablar siquiera de la cuantificación. Si concurren o no concurren las circunstancias que prevé un pacto de socios para ejercitar una put de salida, con un contrato, un pacto de socios con cláusulas razonablemente grises. Esto requiere un análisis a veces más sofisticado que el de daños, que si un perito lo tiene dentro de su mandate, de sus instrucciones, y otro experto no lo tiene, pues ahí tenemos una diferencia importante. Entonces, a tu pregunta, yo creo que las instrucciones, la categorización jurídica que referías es muy relevante y es más, toda vez que puede tener algún input económico, técnico, importante también el que creo que podemos aportar valor y hacia esa línea caminamos. Y creo que es un tema relevante y por eso lo he mencionado, Carmen, porque quizá ahí es donde más se abren diferencias de 0 a 100. Luego, en la parte de cuantificación, pues también puede haber muchos matices que seguro que comentamos, pero en ese primer paso de hay o no hay, abrimos la llave de daños o no. Insisto, creo que cada vez más hay interpretación de cuestiones económicas, contratos en los que la literalidad no es del todo clara, por tanto hay que ir al espíritu económico del contrato, etcétera, etcétera. Gracias, Carmen, y confío haber contestado a tu pregunta y que he retomado la anterior. Sí, muchísimas gracias. Vamos a ver, yo justamente, Juan, creo que en uno de los anteriores, en la anterior sesión organizada por Cian con los expertos, que escuché muy atentamente, decía que los expertos ven una montaña, pero que no necesariamente están viendo la montaña del mismo lado. Entonces yo me gustaría preguntaros, ¿os dais la vuelta a la montaña para rodearla enterita y verlo todo bien? Vale. Qué buena pregunta. Sí, esa idea creo que siempre informa nuestro trabajo, aunque es necesario reconocer que en ocasiones hemos de desarrollar nuestro trabajo sometidos a ciertas limitaciones que tienen su origen en el framing jurídico del encargo que se nos hace o en los datos que se nos entregan. Y entonces hay ocasiones en las que a lo mejor nuestro espíritu sea el de voy a darle una vuelta a la montaña, resulta que acabas viéndola solo desde un lado. Déjame que apunte una cosa. Yo creo que el margen de discrepancia en la parte metodológica es limitado. Puede haber ocasiones, casos concretos en los que hay una diferencia significativa entre la metodología que adopta un experto u otro, pero en lo básico, en lo fundamental, yo creo que la discrepancia metodológica no es muy significativa. Lo que sí que es muy significativo es que dentro de una metodología, dentro de que, yo qué sé, por emplear lo más conocido, que dentro de que vayas a emplear un descuento de flujos de caja, pues los datos con los que alimentas esos flujos de caja o las asunciones que integras en ese cálculo de flujos de caja libre, yo qué sé, respecto a los costes o qué factores hay que entrar a considerar a la hora de determinar adecuadamente el tipo de descuento, esos son los que acaban teniendo un gran impacto. Yo creo que para todo el proceso y también para nosotros como parte de ese proceso sería liberador que, aunque inicialmente cada experto diera sus primeros pasos en el procedimiento
con su mandato y con sus datos y tal, que hubiera un momento intermedio en el que el árbitro o el tribunal pudieran establecer algunas reglas comunes aplicables a los dos, y que eso supondría un avance extraordinario en la comprensión de los números por parte de todos, y creo que para nosotros también a veces supondría una liberación, porque si yo tengo acceso a los datos que utiliza el perito de la otra parte y me permite entender cómo él ha llegado a sus cálculos, si yo tengo acceso a esa reproducibilidad o replicabilidad de la que hablaba Jorge antes, bueno, es otro planeta. Yo siempre digo que una de las variables críticas que tienes que considerar al evaluar la credibilidad de un trabajo pericial es si ese trabajo pericial te da información suficiente para que tú lo puedas reproducir. Esa es método científico. Si tú puedes reproducir un procedimiento, puedes empezar a confiar más en él, porque lo puedes entender. Así que... Pero déjame que te haga una pregunta que me está haciendo Ismael. ¿Ayudaría a que el tribunal arbitral contrate a un tercer experto independiente que defina los límites de los posibles supuestos antes de que los peritos inicien su análisis? ¿Eso me lo estás preguntando a mí? Te lo estoy preguntando a ti porque lo acabas de comentar y Ismael lo está preguntando. Yo creo que esa debería ser una opción que debería tener disponible todo tribunal arbitral. Yo creo que un tribunal arbitral debería poder recurrir, por supuesto con el conocimiento y la aceptación de las partes al principio del procedimiento, pero un tribunal arbitral debería tener en su caja de herramientas la posibilidad de consultar a un experto que le ayudara a desbrozar el camino y a verlo con claridad. Si esa figura ha de ser un tercer experto, esa figura es un amicus curiae, esa figura es un árbitro dentro de algún árbitro de perfil técnico dentro de los árbitros que integran el tribunal arbitral. Se le puede dar varias formas distintas, pero a mí me parece que una institución de arbitraje que ofrezca ese apoyo va a hacer la vida más fácil y más segura para sus árbitros, para los litigantes, y va a ofrecer mejores resultados al final. Esa es mi opinión. Carmen, sí, adelante, Mario, por favor. Por entrar un poco en lo mismo y en lo que han comentado mis compañeros. A ver, yo creo que un poco resumiendo, ¿no? Cosas que ya hemos dicho. O sea, un tema está en el alcance, y lo que está diciendo ahora Juan, claro, en la medida que un tercero ayude en el arbitraje a definir el mismo alcance, obviamente que las diferencias y esa montaña a la que tú te referías, pues entonces todos la vemos de la misma forma, ¿no? En general eso no es así, porque obviamente si tú tienes acotado tu alcance, pues ves una cara de la montaña, no tienes por qué verla toda. A lo mejor te están pidiendo que veas toda, en ese caso sí, pero en muchísimos casos no es así. Y por lo tanto, si nos están pidiendo dos caras diferentes de la montaña a los dos peritos que están interviniendo, pues ahí ya empiezan a surgir diferencias. Por lo tanto, eso que dice Juan sería muy útil. Otra cosa es que tendría que haber acuerdo de las partes, y no sé si a ese acuerdo se llegaría muchas veces, porque en muchas ocasiones quizá pues a alguna de las partes no le interese ver toda la montaña y a lo mejor le interesa ver solo una parte de la montaña. Esa sería una cosa. Luego, el tema de la metodología, yo sí que estoy de acuerdo que para muchas cosas existen metodologías generalmente aceptadas. Para otras no, en otros casos hay que elaborar metodologías ad hoc al caso que se está planteando, ¿no? Pero en los casos como ha dicho Jorge, de los cárteles o en casos de valoración de empresas, etcétera, sí que hay metodologías, ¿no? Ya que son las que utilizamos todos y que son las generalmente aceptadas, como digo. Respecto al tema de los datos, bueno, a mí me venía a la cabeza que podría ser como una partida de bridge, ¿no? Yo no sé si alguno sabe jugar al bridge, pero en el bridge todo el mundo juega con las mismas cartas, que se las van cambiando, pero las cartas siempre son las mismas. Luego las jugadas son diferentes, ¿no? Hombre, sería buenísimo, ¿no? Que todos los peritos manejáramos exactamente los mismos datos, ¿no? Obviamente lo que suele ocurrir es que, claro, a veces son datos del mercado o del propio sector, y que por lo tanto son públicos, otras veces son propios, o son datos proporcionados por las partes, o son datos auditados o no son datos auditados. En fin, que ahí también, obviamente, es una situación que genera sin duda grandes diferencias en las conclusiones finales, ¿no? Por lo tanto, alcance, hipótesis de los que se parte, metodologías, probablemente ahí hay menos diferencias.
En los datos sí que hay, desde luego puede haber enormes diferencias y eso puede llevar a conclusiones, que también puede haber escenarios diferentes. El otro día cuando estábamos comentando esta reunión, creo que os contaba una anécdota que viví personalmente en el cual había un tema de una valoración de empresas y el árbitro lo que me decía es que yo llegara a una cifra exacta en una valoración de una empresa, ¿no? Eso es imposible porque, como decía antes, creo que era Fernando, claro, o Juan, en una valoración de empresas, entre otras cosas, hay que utilizar datos del futuro. En los datos del pasado a lo mejor nos podemos poner de acuerdo, pero en hipótesis del futuro, en el cual hay que determinar unos cash flows futuros, bueno, pues ahí obviamente estamos hablando de estimaciones, ¿no? Y por lo tanto las conclusiones a las que llegan son completamente diferentes. Así que bueno, el tema no es fácil. Por eso yo decía al principio que no hay que rasgarse las vestiduras en absoluto por llegar a conclusiones diferentes porque es absolutamente normal, ¿no? Oye, pero Carlos, de las partes... Perdona, Juan, Jorge creo que quería hablar. Sí, Carmen, si me permites. A ver, yo creo que estamos dando toda una serie o explicando una serie de motivos por los que se producen divergencias y yo creo que todas y cada uno de esos motivos que estamos diciendo son correctos, diferencias en las instrucciones, en los datos, en las metodologías, etc. Pero tu pregunta sobre la montaña era muy importante y es el elefante en la habitación. Es decir, ¿por qué? El problema no es que haya diferencias. El problema es que las diferencias están claramente correlacionadas con la posición del cliente del perito en cuestión. Si encontráramos con que el perito del demandante pide menos que el del demandado, pues nos sorprendería y diríamos, bueno, pues puede ser un efecto aleatorio como consecuencia de todas estas conclusiones. El problema es que existe una correlación prácticamente perfecta que nos permite antes del juicio, antes del proceso, saber quién va a dar un número alto y quién va a dar un número bajo. Y el problema resulta, y esto es el resultado de varias cosas, pero fundamentalmente es de la presión que existe sobre el perito por parte de su cliente. El cliente quiere un número o quiere ir en una dirección. Hay peritos que resisten esa presión más, hay otros que resisten menos. Hay gente que tiene una vocación de permanencia en el negocio y sabe que venderse barato en el corto plazo puede dar resultados, pero en el largo no. Hay gente que es capaz de convencer a su cliente que lo importante no es que cante la canción que él quiere oír, sino qué canción va a ser la que suene bien al juez, que lo importante es ganar Eurovisión y no el concurso previo que te lleva a Eurovisión, etcétera, etcétera. Y lo que hay que hacer, en mi opinión, es buscar mecanismos de presión que apunten en la dirección contraria. Esos pueden ser diferentes. Puedes intentar hacer que el coste reputacional de alguien que dé unos números disparatados simplemente porque están alineados con su cliente sea muy alto. En el Reino Unido, en muchas decisiones judiciales, uno tiene que leer cómo le evalúan y si el juez dice que ha sido útil o no ha sido útil para esa reflexión. Mecanismos procedimentales, como por ejemplo lo que son los careos, los hot taps famosos en Australia, donde nos podemos confrontar uno con otro delante de ese tribunal arbitral, lo cual ayuda muchísimo a discriminar, etcétera, etcétera. Pero no neguemos lo que sucede, y lo que sucede es que no todo el mundo resiste esa presión. Es más, basándonos en las estadísticas que has presentado anteriormente y en nuestra propia experiencia, sabemos que hay mucha gente que no resiste esa presión y que da números que son disparatados y que justifica metodologías incorrectas y que prostituye los datos de una manera clara a la otra, que renuncia a observar el otro lado de la montaña. Y lo que vuelvo a decir, eso es la realidad. Y esa realidad no la vamos a corregir ni con guidelines sobre metodologías, ni con guidelines sobre entrega de datos. Tenemos que buscar procedimientos que disciplinen al perito. Yo creo que ahí es donde está el elefante en la cacharrería y es el que tenemos que afrontar si verdaderamente queremos pasar de lo etéreo a lo real, al problema que realmente hace que se genere un fuerte escepticismo sobre nuestra contribución a los procesos judiciales, a los procesos arbitrales. Fernando creo que te quiere dar la otra palabra. Fernando. Sí, a ver, pues por coger el guante nuevamente de lo que dice Jorge, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que planteas y dos matices. Yo creo que la reputación de un experto es algo que tarda en construirse muchos años y te la puedes cargar en una mañana o en una tarde, ¿no? Entonces, 100% de acuerdo y me gusta mucho el modelo de Reino Unido y creo que a nivel internacional, pues, con no te quiero decir bases de datos, pero sí ciertas guías, aunque desconozco su utilidad y demás. Pero vamos, yo abogo efectivamente por esta base reputacional
de un perito, ¿no? Y al final, pues oye, una actuación de estas, como digo, pues te puede solucionar una mañana, pero dudo mucho que la carrera de un experto tenga largo recorrido si aplica las cuestiones y esa prostitución a la que aludías, con la que coincido y todos nos hemos encontrado alguna vez. Eso uno. Luego, sobre la reflexión que hacías, efectivamente, la verdad es que me parece valiente por tu parte también, que es decir, oye, yo nunca me he encontrado, lo confieso, que un informe de un expert witness por parte del claimant de una cifra inferior, efectivamente no sucede, ¿no? Habría que reflexionar por qué, y añado un dato también que creo que puede ser de interés para todos los que nos están oyendo, y hemos comentado en algún otro foro y en algún otro panel, y es que nosotros en nuestros engagement letters, en nuestras cartas de encargo, tenemos la figura del exit que llamamos. O sea, es decir, a todos nos ha ocurrido, y estoy seguro que no soy el único, que según has ido avanzando con un trabajo, te has abierto camino al andar, pues realmente el modelo de valoración no cumple con las expectativas que puede tener un consejo de administración, y esto puede derivar en que no haya acción, que no haya proceso, o que se busque alguna otra alternativa, no quiero decir ni mejor ni peor, pero que pueda converger con algún otro planteamiento y demás. Esto por responder a Jorge. Y luego por cerrar algo que me ha encantado, Mario, como lo planteabas, yo traía para comentar hoy que creo que no debemos demonizar estas diferencias entre expertos. ¿Por qué? Porque la economía, las finanzas es una ciencia razonablemente exacta, pero no absolutamente exacta. Hay varios ejemplos. Hablaba Mario antes también de la evaluación de empresas, requiere una prospección del futuro. Todos hemos tenido en COVID, os animo a que revisemos informes que hemos escrito, leído todos nosotros sobre la previsión de la recuperabilidad o de recuperación de la economía o de ciertos sectores. Ahora se habla mucho del sector hotelero, pues leamos informes del efecto Nike y de otros del mes de abril, del mes de mayo, del mes de junio. La proyección financiera es algo realmente complejo, no solo requiere conocer bien el sector, sino que necesariamente tiene subjetividad. En el mundo de las finanzas, yo leía esta mañana informes de analistas sobre la cotización de una cotizada española, y de 5 informes, 2 recomendaban comprar y perfectamente analizado, y 3 vender. Y si te lees los análisis fundamentales y técnicos, una metodología generalmente aceptada, y 5 pedazos bancos de inversión, y la conclusión era absolutamente diferente. Y concluyo diciendo, en el otro ámbito que hemos hablado de valoración de empresas y demás, muchas disputas post-deal en transacciones, y en el arbitraje internacional también hay transacciones que se someten en este ámbito, se refiere a normativa contable internacional. La contabilidad está regulada, como decía antes, no solo hay guidelines y no solo hay best practices, sino que hay una normativa. Pues ahora bien, esta normativa muchas veces también requiere de consultas específicas al regulador. En el caso de España, consultas al ICAC, con el WICAC, sobre la interpretación del tratamiento contable de una partida compleja, la reversión de un fondo de comercio o cualquier otro tema que estamos todos acostumbrados a ver WICACs. Entonces, me sumo a tu mensaje, Mario, sobre, oye, hay diferencias porque quizá tiene que haberlas, si las instrucciones, mandato, datos, todo lo que se ha dicho, y luego 2, porque es una ciencia razonablemente exacta, pero, insisto, no siempre tiene que converger, y razonablemente el juicio del experto, el juicio del auditor, igual que se deja en cuentas anuales, pues tiene cabida en este ámbito. Yo, si me permitís, me gustaría hilar con lo que ha dicho. Primero, Jorge, te aplaudo porque creo que lo has planteado con absoluto acierto y con gran brillantez, pero déjame que dé un paso más. Creo que al nivel al que trabajamos, ninguno de nosotros, por mucha presión que ejerza el cliente, vamos a decir que 2 más 2 son 5. ¿En qué se materializa esa presión por parte del cliente? Se acaba materializando en ciertas limitaciones sobre la información disponible, o en la petición de que se asuman ciertas hipótesis en tus cálculos. Oye, no, para calcular los precios medios toma las ventas de los últimos 5 años en lugar de los últimos 10. O en los últimos 3 en lugar de los últimos 5. Y tú dices en tu informe, oye, a los efectos de tal y siguiendo las instrucciones de los asesores legales de nuestro cliente, hemos considerado los últimos 3 años en lugar de los últimos 5. Una forma de actuar contra eso, y por eso decía yo antes que sería una liberación, es crear la posibilidad de que en algún punto intermedio los 2 expertos o los que intervinieran acabaran sobre ciertos aspectos críticos de nuestros cálculos, acabarán recibiendo instrucciones comunes o convergentes. Yo creo que eso ayudaría a
sería uno de esos procedimientos que tú pedías para ayudar a neutralizar alguno de los aspectos perniciosos de esa presión. Sí, puedo comentar sobre esto. Creo que estoy bastante de acuerdo con Juan. De hecho, hay alguna experiencia, por ejemplo, de nuevo, volviendo al Reino Unido, no es que se contrate a un tercero, pero lo que sí que hay es las conferencias sobre la gestión de estos casos de daños, en los que el juez, junto con los abogados de las partes, junto con los economistas de las partes, pues discuten qué tipo de datos se van a utilizar, qué metodologías son válidas y qué no son válidas. Es decir, se acota el campo de juego para intentar de esa manera reducir el tipo de asimetrías que se pueden producir. Y todo eso se produce ex ante, antes de que esos informes se producen. Sabemos qué datos voy a contar y qué datos va a contar el otro, qué metodologías vamos a utilizar. Siguen existiendo ciertos márgenes para la discrepancia y para el análisis diferente, y porque estoy de acuerdo con lo que decía Fernando y Mario antes, existen necesariamente diferencias y el detalle está, el diablo está en los detalles, pero se acota significativamente el campo de juego y eso reduce el margen de discrepancia. Estoy muy de acuerdo. Carmen, volviendo a lo que ha explicado también antes Jorge, que yo creo que también es, pues lo que ha tocado es el fondo, es el hueso del debate en cuanto al motivo de las diferencias. A mí me parece muy relevante el hecho de que el código ético que de alguna forma manejemos los expertos, pues se lleve a rajatabla, ¿no? Es decir, yo sí que muchas veces, en muchísimas ocasiones, y los colegas que comparten esta tertulia, segurísimo que exactamente igual, pues intentas convencerle a tu cliente de que no vaya por ese camino, porque yo siempre digo lo mismo, si yo no estoy convencido de algo, es muy difícil que te lo pueda defender después ante el tribunal, porque es que yo mismo no voy a tener ni argumentos, ¿no?, para defenderlo, ¿no? Esto hay un perito amigo mío que siempre dice una cosa que me hace gracia en este sentido, que dice, mira, yo he llegado a un acuerdo con Dios, él no hace informes periciales y yo no hago milagros, ¿no? Pues eso es lo que hay que decirles a los clientes. En ese sentido, por ejemplo, de nuevo, haciendo referencia a la Comisión Europea, y no es un documento ideal, pero bueno, va en la dirección correcta. La Comisión Europea hace una serie de años, yo creo que fue en el 2010 o así, publicó unas mejores prácticas para la producción de informes económicos en casos de competencia ante la Comisión Europea. Yo creo que, no sé si esto es una iniciativa que le podría ser interesante a CIAM, pero ese tipo de documentos es muy útil. ¿Qué hay que comunicar? ¿Cómo hay que comunicarlo? Anteriormente decía Juan, un buen informe es un informe que es replicable. Precisamente eso es de lo que se trata. ¿Qué tipo de datos pones a disposición de otro? ¿Cómo describes la metodología? ¿Qué datos tienes que dar sobre la metodología que estás utilizando? ¿Cómo comentas los resultados? ¿Hasta qué punto se te exige que proporciones ejercicios de robustez de los resultados? Es decir, ¿qué pasa si cambias un poco las instrucciones? Si modificas un poco los supuestos. Ese tipo de documento que ya digo, creo que la comisión se quedó un tanto corta porque pretendía fundamentalmente imponerle condiciones a los peritos, pero no a sí misma. Es un documento que podríamos revisar y sobre el que se podría trabajar para intentar de nuevo acotar las diferencias y al mismo tiempo facilitarle a muchos peritos que a lo mejor porque son más jóvenes o porque tienen menos experiencia son menos capaces de resistir la presión del cliente, un documento que les diga, mira, es que yo esto no lo puedo hacer porque tengo que hacer todas estas cosas, si es que mi informe va a estar vetado en ese sentido, va a poder cumplir con estas condiciones y si no la parte contraria va a recordarme que no lo estoy haciendo, que estoy incumpliendo ese código. Tengo una pregunta que os va a molestar un poquito, pero bueno, no la toméis muy a mal, ¿eh? ¿Vosotros creéis que la inteligencia artificial puede llegar a predecir vuestros resultados? Si emitiésemos los mismos datos en el mismo programa, ¿darían un resultado exacto, 50, en este 0 a 100, nos daría 50 o 100 o el mismo o no? Mira, Carmen, yo he publicado hace unos meses un artículo en 5 días que se llama algo así como, no recuerdo el título exacto, pero algo así como Juicio Profesional e Inteligencia Artificial, que va de esto, ¿no? Entiendo lo que estás preguntando, ¿no? Hombre, obviamente en este momento
incluso para los propios árbitros o los propios jueces se podría hacer la misma pregunta, ¿no? Es decir, llegará un momento en el cual haya un juez que será un algoritmo o un árbitro que será un algoritmo. También he escrito recientemente otro artículo en los medios sobre este tema, ¿no? A ver, en este momento se está un poco lejos de eso y lo que existen son herramientas de inteligencia artificial y algoritmos que lo que son es grandes ayudas a los decisores, ¿no? No tanto a los expertos o a los peritos, que yo sepa, ahí no se ha avanzado mucho, pero sí que hay y existen además en muchos países, y yo invito a que leáis estos artículos que he escrito sobre este tema, existen ya muchos ejemplos de aplicación de inteligencia artificial para resolución de conflictos, ¿no? a nivel judicial, ¿no? Y puede avanzar mucho más. Pues a mí la pregunta que haces, la verdad es que a mí personalmente no me molesta nada, porque yo sí que creo que al final, digamos, una parte importante del trabajo de todos nosotros va a estar resuelto por la inteligencia artificial. Lo que pasa es que habrá otra parte que es esto que estamos hablando, que es el juicio profesional, en el cual, bueno, pues ahí influyen otras muchísimas variables que será más difícil que lo sustituya, pero en fin, a lo mejor también. Obviamente es como el tema de los médicos, ¿no? Pues si al final tienes un sistema que te analiza millones de casos en segundos y que por lo tanto determina un diagnóstico mucho más acertado que el mejor médico del mundo porque está manejando muchísima más información, ¿eso sustituye o no sustituye al juicio profesional? Bueno, pues es un tema bonito, quizás se sale del debate que tenemos hoy, pero bueno, a mí la verdad es que personalmente creo que una parte muy importante sí que se va a poder, digamos, o por lo menos nos podremos apoyar o incluso podrá eliminar parte de nuestro trabajo, y otras se me hace difícil el pensar que hay otras cuestiones que son mucho más intuitivas o mucho más fruto de lo que digo, del propio juicio, que puedan ser sustituidas, ¿no? Y lo que me parece súper interesante de esa pregunta es preguntarnos si creemos que como consecuencia de la utilización de algoritmos se reducirían los sesgos. Y tengo mis serias dudas sobre ello. En gran parte porque la experiencia reciente sobre los algoritmos es que tienden a estar bastante sesgados. En segundo lugar, porque tendríamos que decidir quién elige el algoritmo y probablemente cada parte quisiera un algoritmo diferente y tendríamos que entonces intentar entender cuáles son los sesgos que han sido construidos dentro de ese algoritmo. Y lo cual a veces es bastante complicado porque, sobre todo si utilizamos algoritmos del tipo deep learning, son cajas oscuras, es muy difícil saber qué es lo que está sucediendo ahí. Y entonces los árbitros tendrían que coger los algoritmos y, utilizando lo que se llama reverse machine learning, intentar identificar si se han construido sesgos detrás. Y no sé cómo hacer careos entre algoritmos. Por el momento, a lo mejor se puede hacer. Lo que creo que es, por tanto, no creo que la elección de algoritmos venga a resolver necesariamente los sesgos. Los algoritmos de inteligencia artificial lo que sí que nos sirven es para mejorar el tipo de análisis que realizamos. Por ejemplo, en estadística estamos empezando a utilizar de manera intensiva, combinando machine learning con la regresión estándar para resolver problemas bueno, pues básicamente para movernos desde la correlación a la causalidad, para intentar tener una mayor certeza de causalidad. En ese sentido, creo que sí. Lo que creo es que potenciará al experto y permitirá que el experto pueda realizar más tareas y ser más útil. Pero dudo que el algoritmo nos reemplace, y si nos reemplaza también dudo que sea menos sesgado que nosotros. Yo me sumo a esta reflexión de Jorge, muy breve por si hay para más preguntas. Creo, Carmen, que tenemos que quedarnos con la parte positiva. Honestamente, pienso que no va a reemplazar toda la parte genuina del informe pericial. Ahora bien, creo que puede ser de franca utilidad para la sofisticación a la que hacía referencia antes, y quizá precisamente en esta fase más previa de los méritos del asunto. Y se hablaba antes de si concurre causa o no concurre causa. Los algoritmos nos permiten y nos permitirán analizar comportamientos anómalos, desviaciones respecto de patrones de mercado. O sea que, por cerrar con un mensaje, yo me quedo con lo positivo, tampoco me sienta mal, y en la medida en la que los algoritmos contribuyen todo ese data analytics a hacer robusto un modelo predictivo y, insisto, pues y a detectar desviaciones y otras muchas
cuestiones que sin duda son relevantes para la prueba pericial, ¿no? Dejadme que añada una capa. Yo creo que la inteligencia artificial y el machine learning es una herramienta potentísima y que nos puede ayudar a todos a hacer un mejor trabajo. Aquí, déjame que intente explicarlo como si habláramos de un carpintero. Un carpintero que te puede hacer muebles a medida y contar con buenas herramientas es crítico para que obtenga un buen resultado, o puede fabricar muebles en serie, muchos muebles iguales. Resulta que si estamos en el escenario de muchos muebles iguales, a lo mejor somos capaces de llegar a tener una máquina que sea capaz de producir máquinas en serie. Acudiendo al ejemplo en el que se apoyaba Mario antes sobre los médicos, pues seguramente llegue un momento en el que realmente una máquina pueda hacer, yo qué sé, intervenciones de cataratas en series, ¿no? O intervenciones correctoras del cristalino para corregir una miopía o lo que sea, ¿no? Y eso se puede hacer casi en serie, pero siempre va a haber situaciones que requieren una evaluación individual, porque, oye, uno el tumor lo tiene aquí y el otro lo tiene aquí, ¿no? Eso no lo puedes hacer en serie, ¿no? Y yo creo que una idea parecida puede aplicar aquí. No creo que la inteligencia artificial pueda reemplazar nuestro trabajo. Es posible que en cuestiones o en casos que sean muy estándar, que se repitan mucho, se puede avanzar mucho en esa dirección, pero en la gran mayoría de los trabajos de los que nosotros estamos hablando, en la gran mayoría de los casos sometidos a arbitraje internacional, etcétera, temas importantes, no veo posible que nadie elija reemplazar el juicio por el acto de fe que supone que aceptar el resultado que te da una caja negra o una caja oscura, como decía Jorge. Es que se convierte en un acto de fe, en un algoritmo que puede estar diseñado con sesgos, y luego además están los sesgos que vean con los datos. Aunque el algoritmo fuera impecable, puede haber sesgos en los datos también, ¿no? Entonces, herramienta muy útil que nos puede ayudar a mejorar. Para cosas muy estándar puede llegar a reemplazarnos en parte, pero para el grueso de lo que hacemos en el día a día y más en el ámbito del arbitraje internacional, no lo veo, vamos, de ninguna de las maneras. Es que justamente yo creo, cada vez cuanto más lo pienso, a mí cuando estoy actuando como árbitro y me vienen dos informes periciales, a mí justamente me gusta que haya debate entre ellos, porque si no hemos terminado mi papel, no tiene ningún sentido. Entonces, yo os pregunto, y empiezo por Fernando, ¿tú no crees que la solución única es una ficción? Yo creo que no es ignorar el papel del experto, pues justamente el pensar que debe aportar una solución única. Si es que está justamente ahí, yo creo, para arrojar luz sobre un problema si su cliente le ha pedido que defienda una posición, pero él está ofreciendo también alternativas. Yo siempre pienso en el ejemplo del teorema de Pitágoras, ¿ok? Es indiscutible, no hay, es una demostración matemática. Pero si yo cojo una parábola y la corto en dos, evidentemente voy a tener dos situaciones en cada uno de los ejes. En el eje horizontal, cuando coinciden, tengo dos soluciones distintas. Y sin embargo, estoy teniendo la misma parábola. Se puede complicar, sobre todo si la parábola la tengo en un lado hacia arriba y otro hacia abajo. Es decir, que puedo tener muchísimas soluciones posibles y todas ellas pueden ser correctas. ¿Cómo ves tú esto, Fernando? Y después tú, Jorge. Pues, parafraseándote, Carmen, muy interesante y a ver, pues de acuerdo con el planteamiento casi final que se infería de tus palabras, una solución única yo creo que no existe, o bueno, se puede hacer diferentes aproximaciones que se acerquen al punto donde tiene que estar esa solución única, pero yo creo que los expertos estamos para cuanto más aproximados estemos de saque, sin duda mejor. Mucho tiene que decir ahí las instrucciones, de esto ya hemos hablado. Yo creo que esta solución única precisamente es a donde nos tiene que llevar el tribunal arbitral, porque honestamente creo que no existe muchas cuestiones de valor razonable y otras muchas cuestiones de interpretación de las que hemos hablado. Entonces, me suma un poco a algo que comentaba antes alguno de los compañeros, no recuerdo, cuando estamos en una audiencia, es muy frecuente, y quizá luego hablamos de hacia dónde caminamos para mitigar estas diferencias de 0 a 100, precisamente lo que estamos viendo hoy en día. Oye, cada informe pericial tiene unas instrucciones, tiene un mandato, pero el tribunal en los últimos días de la audiencia, ese viernes por la mañana, ya saben lo que le preocupa, ya saben lo que quiere oír.
Entonces yo me sumo y cada vez estamos viendo más, y en otros grupos de trabajo estamos trabajando los post-hearing briefs. Se ha hablado antes del hot tabbing, por supuesto, pero bajando más al detalle, post-hearing briefs. Yo creo que hacia esa solución única no existe de saque si caminamos, y quien nos tiene que guiar hacia ahí es el tribunal arbitral, que quien quizá tras deliberar dice, mira, pues yo lo que quiero es un nuevo informe especial, ¿por qué no con colaboración de los dos expertos, sin necesidad de designar un third expert? O también, si puede ser de utilidad, pero esa solución única, como digo, unas instrucciones ad hoc. Oye, pues el tribunal arbitral quiere la fecha de evaluación que sea modificada y que sea llevada a esta fecha. O cada uno su informe, pero con esas bases comunes, Fernando. Correcto, sí, efectivamente. Entonces, por cerrar, no existe de saque, sí se puede caminar hacia ello y daría protagonismo al tribunal arbitral, porque realmente debemos de ser útiles y debemos de informar sobre aquellas cuestiones que les ocupan y les preocupan. Y muchas veces interrelacionan con cuestiones jurídicas que no necesariamente conocemos o siquiera debemos conocer. Estamos para informar y para ser útiles para el resultado del procedimiento en definitiva. Jorge, si tú sonreías antes. Sí, bueno, es que me estaba acordando cuando oía a Juan, y yo creo que a Fernando también, me estaba acordando de una referencia, un libro que leí cuando era pequeño y que es muy famoso en el Reino Unido, sobre todo, se llama La guía para autoestopistas de la galaxia, donde le preguntan al ordenador central, al algoritmo, cuál es el sentido de la vida, y dice 42. Que es una respuesta única, cuantitativa, precisa y totalmente inútil. Hay veces que no se pueden proporcionar, hay determinadas preguntas que no tienen ese tipo de respuestas. Yo creo que en determinados casos, por ejemplo, lo vemos en lo que es los casos de daños con cartel, tenemos que reconocer que existe ambigüedad. Es decir, va a haber diferencias porque incluso con los mismos datos, la misma metodología, las técnicas estadísticas no necesariamente van a proporcionar los mismos resultados. Y lo que tenemos que muchas veces es ser capaces de comunicar a los árbitros esa ambigüedad y no fingir que somos capaces de fijar un número con una precisión que no somos capaces de realizar. Es un problema que no solo tenemos los peritos ante los tribunales arbitrales o los jueces, lo tienen nuestros gobiernos cuando en un ejercicio de arrogancia dicen que la inflación el año que viene va a ser el 5,21 y el déficit público va a ser con una precisión tan elevada que todos sabemos que es imposible y que no es cierta. Yo creo que tenemos que reconocer la ambigüedad y que lo que tenemos que poner es en manos del que tiene que tomar la decisión final, del que tiene ese difícil cáliz de tomar la decisión final, de decirle, mire, esto es lo que yo puedo hacer y estas son las razones por las que el número está entre aquí y aquí en mi opinión. Sí, por eso yo creo, Carmen, que también es bueno para reducir esta expectativa, ¿no?, de ir a una solución única, pues en la medida que sea posible, y es lo que acaba de decir Jorge, plantear escenarios, ¿no? A mí me gusta plantear escenarios y tratar de convencer, obviamente, al árbitro de que dependiendo de tales variables, de tales hipótesis, pues se llegan a estos resultados diferentes, ¿no? Yo creo que eso es buenísimo. Y luego, no hemos hablado todavía, pero entiendo que ahora hablaremos, aunque sea brevemente, vale, ¿cómo se resuelve este problema, ¿no? ¿Qué puede hacer el árbitro para de alguna forma llegar a una aproximación o a un convencimiento de uno de los informes de los peritos? Hombre, yo creo que aquí, yo cuando actúo, que no tengo mucha experiencia, pero sí tengo alguna como árbitro, a mí lo que me gusta es hacer careos, ¿no? A mí me parece que el careo ilustra muchísimo las posiciones de las partes, ¿no? Y es donde se ve además pues si hay inconsistencias, si hay falta de soporte, si realmente, incluso si hay más de un perito, pues hay una mayoría que se inclina por uno de los aspectos más que por el otro, la metodología que se ha utilizado, la percepción también que pueden tener en este caso el árbitro de la independencia de los peritos respecto de sus propios clientes. En fin, yo creo que un careo dice muchísimo al árbitro, le aporta muchísima información sobre hacia qué lado inclinarse, ¿no? Yo soy muy partidario, desde luego, de hacer careos. Mario, incluso una cosa muy sencilla, yo estoy totalmente a favor de los careos, pero incluso si no quieres un careo, asegúrate de que el perito A está presente cuando habla el perito B y viceversa. El solo hecho de que haya alguien presente que sea capaz de pillarte si dices alguna chorrada, ya tiene un efecto disuasorio para el perito pirata.
No sé si estás de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Juan, Mario, me dice José Antonio que está ahí, que tenemos que terminar. Lo siento muchísimo. Yo me estaría toda la tarde, ¿verdad? José Antonio, tú dime, tenemos un... No, a ver, Carmen me ha denunciado públicamente, pero tengo que aceptarlo. Una regla de oro que hemos establecido en CIAM, y entiendo que todos la comprendéis, es que nuestras sesiones duran 1 hora y no las alargamos. Es una regla que nos cuesta cumplir cuando hay sesiones tan interesantes como suelen serlo todas, pero creo que es mucho mejor dejarlo para otra, que tendremos ocasiones de volver sobre ellos y que nuestros asistentes cuando vienen saben que esto dura 1 hora y que no se va a alargar más. Creo que es algo que tenemos que seguir manteniendo a pesar de la impopularidad en algún momento, que me imagino que esto no es lo que a vosotros nos gustaría. Por eso Carmen, sí os pediría, Juan, sí, iba a decirle hoy... a Carmen que le tenemos que proponer a José Antonio que la próxima la interrogamos a él, como responsable de CIAM, a ver qué piensa el CIAM que se puede hacer de todo esto que estamos proponiendo. Yo he tomado muchísimas notas de todo lo que habéis dicho y os aseguro que tengo alguna idea que ya os volveré sobre ella, porque esto se trata de que tenga continuidad. Pero sí me temo que hoy, desgraciadamente, tenemos que terminar dando las gracias a todos y a Carmen, que se me queda con una cara de pena terrible, pero no me pongas esa cara, Carmen, porque no podemos hacer otra cosa. No me tiempo ni a leer las preguntas. Aquí hay una persona que te dice que si no serían las normas contables el problema. Pero seguro que tenemos otras ocasiones para perdonar que sea inflexible, pero esta es la única regla de oro que hemos puesto en CIAM, que es la de que duren 1 hora. Ya hemos pasado 8 minutos. Hay muchas personas que están abandonando el evento porque saben que nos hemos comprometido a esto y creo que tenemos que cumplirlo. Yo os doy las gracias a todos. Os pido perdón por no poder continuar, por mucho que a mí también me encantaría. Tenemos más ocasiones, volveremos, y simplemente deciros que la próxima sesión, para todos los que nos acompañan hoy, será el miércoles 30 de junio, donde tendremos otra sesión que también con seguridad será muy interesante. O sea que muchas gracias a todos y hasta ese día, si no nos vemos antes. Un abrazo. Gracias a todos. Gracias en particular, Carmen. Adiós. Adiós, gracias. Gracias, Carmen. A nuestro público. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego.